del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha sin cesar nuestras súplicas y concédenos, inspirados por ti, pensar lo que es recto y cumplirlo con tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Entramos ya hoy en el tiempo ordinario de los domingos, ya los que vienen numerados, y hoy estamos comentando las lecturas del domingo 10 del tiempo ordinario, ciclo B, por supuesto que es el ciclo en que estamos. Antes de comenzar, quiero darle la bienvenida al diácono Martín Rosado. Gracias, Martín, el delegado del arzobispo para asuntos diaconales en la arquidiócesis, que nos acompaña en este programa para saborear juntos la palabra. La palabra. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos aquellos que nos están escuchando. Bien, pues vamos a la primera lectura, que la lectura primera es muy conocida. La lectura del Génesis capítulo 3 es la lectura... Bueno, le voy a leer la primera línea de la lectura de hoy. Cuando Adán comió del árbol, el Señor Dios lo llamó y le dijo, ¿dónde estás? Eso es así, estaba escondido. Ya sabemos lo que pasó, Fíjense que es interesante que hay gente que dice, bueno, pero es un cuentecito. Bueno, efectivamente, claro, es una manera del autor sagrado tiene de expresar unas verdades teológicas. Es decir, que obviamente no hay una serpientita, ni hay un arbolito, ni una manzanita, pero detrás de esa explicación lo que tenemos es que entender qué es lo que está pasando. Ahí es que queremos llegar un poquitito para que los televidentes puedan entender que a veces hay personas que nunca han entendido esto y siguen pensando en la manzanita y la serpiente. Yo creo que ahí es la desobediencia a Dios. Claro, ahí está el tema. Es una manera en que el autor sagrado expresa cómo desobedecer la voluntad de Dios introduce una ruptura. Desobedecer la voluntad de Dios nosotros lo llamamos pecado. Cualquier pecado, sea leve o sea grave, introduce una ruptura en nuestras relaciones. Y fíjense que son 4 dimensiones, y me alegro que lo hayas traído porque estas 4 dimensiones a veces se olvidan. La gente dice, no, eso es problema mío. No, es que no hay ningún pecado que sea problema mío. Todo pecado introduce una ruptura en 4 dimensiones, que son, primero, con Dios, obviamente. Con Dios, sí. Segundo, conmigo mismo. Dice, no, eso es problema mío. No es problema tuyo. Si tú has violentado la voluntad de Dios, obviamente hay una ruptura en la relación con Dios, pero tú estás del otro lado, del otro término de esa relación, eres tú. Sí. Y te afecta. Y fíjense si nos afecta, que lo que el cuentito nos narra que le ocurrió a Adán y a Eva, nos sigue ocurriendo a nosotros, ¿o no es cierto? Y lo llamamos pecado original porque es esa tendencia, esa inclinación a que cuando viene la tentación y nos hace cocas monas, pues como que nos atrae, igual que le pasó a ellos con la manzanita, ¿no? Sí. Y con las palabras que les dijo, que les pronunció el tentador. Es decir, así que primero en la relación con Dios, segundo en la relación con nosotros mismos, segundo en la relación con los demás. Con los demás. Fíjense qué interesante que cuando Adán y Eva caen, después del primer pecado, la relación entre ellos se dañó. Aquello que era maravilloso, de haber expresado Adán, esta sí que es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Esto es lo mismo que si fuera yo, estos somos uno, los dos somos uno. Sí. A decir, esa mujer que me diste como compañera, yo no sé ni quién es, ¿no? Esto es un poquito como que a mí me recuerda, sí, como cambiaron las cosas. Cambiaron las cosas. Me recuerda al hijo pródigo, ¿no? Ese hijo tuyo, ese hijo, yo no tengo nada que ver, ¿no? Tu hermano, ¿no? Ese hijo tuyo. Y esto es lo mismo, o sea, la que era carne de mi carne, hueso de mi hueso, ahora resulta que es la que tú me diste por compañera. O sea, que como la culpa es tuya, Dios, tú me la diste por compañera y mira lo que hizo. Y le echa la culpa a ella también por haberle dado la manzanita. No, el relato es genial, porque Adán se la zapatea por la culpa de Eva. Y va a hacer la zapatera y dice, bueno, la culpa es la serpiente. Y fíjate, indirectamente la culpa es de Dios, porque ¿quién creó la serpiente? Dios. Así que aquí el que sale chavado es Dios. Sí. Dios tiene que cargar con la culpa. Y hoy día pasa eso, Padre. No queremos reconocer
nuestras fallas como seres humanos. Sí. No queremos queremos que la voluntad de, no hacer la voluntad de Dios, sino hacer la voluntad de nosotros. Claro. Así como le dijo la serpiente, sí. tú conocerás lo bien y lo malo. Pues así nosotros queremos ser, queremos mandar a Dios y en vez de estar de parte de Dios. O sea, y eso, lo bueno lo queremos ver malo y lo malo lo queremos ver bueno. Eso es lo que explica la narración del relato. Dice, el tener acceso a la ciencia del bien y del mal mediante el fruto de ese árbol es decidir yo lo que está bien, decidir yo lo que está mal. Eso es esa es la tentación del hombre. Es decir, imagínate que uno pudiera decidir lo que está bien y lo que está mal. ¿Acaso no es eso lo que está tratando de hacer nuestra sociedad? Correcto. No es lo que hacen muchas veces nuestros gobernantes. Sí, Decidir por su cuenta, que no, lo que hacen las legislaturas decidir, yo decido lo que está bien y lo que está mal. Correcto, y decidir por la otra persona sin contar con la otra persona. Sí. No puedo hacerlo por el relativismo. Eso. Mira, y no solo sin contar con la otra persona, sin contar con la realidad. Porque mira, esto es a ver, a ningún científico se le ocurre postular una hipótesis que vaya en contra de la realidad. Pues es una estupidez. Yo tengo que partir de mis observaciones, de lo que yo capto en la realidad, y a partir de ahí elaboro una posible hipótesis de lo que pueda estar pasando, de por qué pueda estar pasando. Pero nunca se me va a ocurrir plantear una hipótesis que descarte la realidad. ¿Cómo voy a descartar la realidad si la realidad es el punto de partida de mi observación y del método científico? Ahora resulta que todas estas cosas que nos venden como ciencia, porque son derechos que están fundamentados en la ciencia, dicen los ignorantes, por supuesto, y dicen los embusteros, los dos. Los ignorantes y los embusteros que se tragan el embuste, está fundamentado, pero ¿cómo va a estar fundamentado en la ciencia? Miren, la ciencia está fundamentada en la realidad, y la realidad está fundamentada en la creación, porque el que creó es Dios. Entonces, si Dios fue el que creó, las cosas son como son. Yo podría hacerle caso o no hacerle caso a Dios. Ese es mi problema. Pero no puedo decir que las cosas no son como son porque ya están creadas. Dios me las está dando hechas. Yo no puedo decir que, pero hoy en día decimos, no, pero es que eso no es así. La ciencia dice, la pseudociencia dice, porque la ciencia dice que las cosas son. La ciencia siempre está en conformidad con lo que Dios expresa. Si no está en conformidad con lo que Dios expresa, es mala ciencia, es pseudociencia, porque a fin de cuentas la ciencia, si es honesta consigo mismo, va a desembocar en que las cosas son como son, que es como Dios las ha creado. Tenemos que pausar, regresamos. De regreso, saboreando la palabra, comentando las lecturas del domingo 10 del tiempo ordinario ciclo B. Estábamos hablando antes de la pausa de varias cosas, pero quiero retomar el tema que ha mencionado el diácono de la tentación es comer el fruto del árbol del bien y de la ciencia, del bien y del mal. Quiere decir, decidir yo como hombre qué cosa está bien y qué cosa está mal. Y habíamos explicado que eso es imposible porque la creación ya se nos da. Y con la creación se nos da una realidad que nos antecede. Yo tengo que partir de esa realidad si yo quiero poder hacer algo. Correcto. No puedo llevarle la contraria a Dios. Decir que lo que es blanco es negro y lo que es negro es blanco, no lo puedo hacer porque ya se me dio. Yo no puedo crear. Yo puedo transformar lo creado, pero la transformación no puede recrear para que las cosas sean de otra manera. Eso no lo puedo hacer, puedo transformar. Bueno, esto es importante. Es interesante entender la trascendencia que tiene hoy en día esto que está tan de moda, ¿sí?, de que el hombre decide lo que está bien y lo que está mal, en contra de lo que Dios dice. O sea, es como que lo que Dios creó a mí no me importa, yo soy Dios. Esto introduce una maldición en el mundo, porque llamar al mal bien y al bien mal, al mal objetivo y al bien objetivo, que es a lo que guarda relación o está en contra de la voluntad de Dios, ese es el mal o el bien objetivo, introduce una maldición en el mundo. Correcto, y va en contra de nuestra moral, en contra de va en contra de mi propia naturaleza, que es creada, correcto, va en contra de la creación, va en contra de todo. Eso lo que hace es llevarme por una senda de destrucción. Es decir, si yo lo que quiero es destruir
por ejemplo, un artefacto creado por el hombre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Decir, no, eso no está hecho para lo que lo hicieron, eso está hecho para lo que a mí me da la gana. Correcto. Y usarlo de esa manera. ¿Qué pasa? Me quedo sin artefacto, lo destruyo, porque eso no funciona fuera de cómo está diseñado para usarse. Ah, pero yo sé más y yo hago, como esto es mío, yo hago con esto lo que me dé la gana. Como yo pagué por esto, Sí. hoy decimos, ¿no? Como el cuerpo es mío, pues yo hago con el cuerpo lo que me dé la gana. Y ese, ¿el resultado cuál es? Bueno, tenemos gente enferma de la mente, gente mutilada, traumatizada, la sociedad en canto, Correcto. porque querer jugar a ser Dios introduce la maldición en el mundo. Lo explica este primer relato. Y perdona que no acabé ahorita la idea, ahora me doy cuenta de que las 4 dimensiones que se afectan por cualquier pecado son la relación con Dios, la relación con uno mismo, la relación con el prójimo y la relación con la creación. Con la creación. Porque la creación es un todo y nosotros somos parte, sí, somos parte de la creación con una naturaleza capaz de la comunión con Dios, espiritual. Correcto. Pero también somos parte de la creación y por lo tanto, como parte de la creación, desviarme de la voluntad de Dios introduce un desorden en mi relación con la creación. Y vea qué desorden, Padre, hablando de la creación, cómo hoy en día le dan más importancia a los animales, le dan más Sí. importancia a un perro, le dan más importancia que a un niño en la barriga de una madre. Eso es así. O sea, y ahí entonces también... Ahí nos damos cuenta de las consecuencias de ese desorden cuando yo quiero decidir lo que está bien y lo que está mal al margen de la verdad, Correcto. al margen de la creación. Caemos en estas locuras. Sí. Esta locura, que una ballena es más importante que, como dice, la criatura en el seno de su madre. Es decir, y entonces empezamos a decir barbaridades, aberraciones, locuras. Es decir, ahora hacer lo que está mal ya no está mal. No solo no está mal, es un derecho. Correcto. Pero ¿cómo va a ser un derecho hacer lo que me destruye? ¿Cómo va a ser un derecho hacer lo que hace daño al prójimo? ¿Cómo eso puede ser un derecho? Puede ser un derecho. Que tú lo hagas o que tú por debilidad caigas es distinto. Pero ¿cómo tú vas a reivindicar eso como un derecho? Por favor. Bueno, así que ahora resulta que hemos llegado al punto en que esta primera lectura, comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que está prohibido, ya no es que esté malo, es que es un derecho. O sea, hoy si reescribiéramos este relato en clave moderna, diríamos, no, pero es que Adán y Eva tienen derecho a comer lo que les dé la gana cuando les dé la gana. Correcto. Claro, y después tienen derecho a chavarse la vida y a estropear las 4 dimensiones y a pasarnos a nosotros esa inclinación a tener derecho, que la seguimos sintiendo hoy, con las consecuencias de nuestro pecado personal y colectivo, que nos sigue poniendo y dañando las 4 relaciones y que nos sigue poniendo como estamos y haciendo más difícil la vida en comunión con Dios y con los hermanos. Correcto. Y si uno sigue la voluntad de Dios, uno es el que está mal. ¿Entiendes? Claro. O sea, tú estás mal, no, porque tú tienes que hacer esto, porque se te va a sentir más libre, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tú eres el raro en todo caso. Eso es raro. El que hace la voluntad de Dios es porque sea raro, pero no porque está mal. Esto es fuera de onda. Estás fuera de onda, pero estás en lo correcto. O sea, a ver, el domingo pasado estábamos hablando del Corpus Christi y Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo y cómo Cristo, el hombre perfecto, nos pone en comunión con Dios porque navega, camina toda su vida por la senda de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a decir ahora que hacer lo que me da la gana sin referencia a la voluntad de Dios puede ser vía para algo que no sea la destrucción y la muerte? Si el que es la vida, con B mayúscula, toda su vida caminó por la senda de la voluntad de Dios y en el Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, en el sacramento eucarístico, se nos queda para que nosotros podamos hacer lo mismo, ¿cómo vamos a tener el atrevimiento de decir que hacer lo que me da la gana, no importa la voluntad de Dios, no importa nada, va a ser una senda para yo realizarme, para yo ser más? Al contrario, una senda para yo destruirme y para destruir la creación y destruir a mis hermanos. Entonces, eso, que es una cosa obvia para el que la quiere ver, pues resulta que nosotros somos raros porque decimos la verdad. Correcto. Pero ¿saben qué? No se preocupen, porque Jesús dijo la verdad y también lo consideraron raro. Tan raro lo consideraron que el sumo sacerdote, no fueron las masas, el sumo sacerdote, es decir, el representante mayor de la religión judía de su momento, se confabuló con la autoridad máxima local civil, Pilato, para decir, este tipo hay que acabar con él y desaparecerlo porque ya está bien. Sí. No queremos escuchar más las cosas que dice. Correcto. Entonces, eso va a seguir pasando.
Pero mis hermanos, el relato de Adán y Eva sigue teniendo vigencia, sigue teniendo vigencia, no nos olvidemos de eso. Bueno, vamos a la segunda lectura, se nos acaba el programa siempre. Segunda lectura está tomada de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Este no guarda relación directa con la primera lectura ni con el Evangelio, pero bueno, no importa, está diciendo San Pablo en este pasaje que creemos y porque creemos hablamos. Es decir, está explicando cómo se da testimonio. Uno da testimonio porque cree, no porque cree con la mente, o porque sabe con la mente, porque Satanás sabe quién es Dios, pero no cree, no, sino porque cree, quiere decir, porque su vida está en función de Dios y de su voluntad. Eso Correcto, es creer, ¿sí? porque se fía de Dios, quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces, esto es bien importante. Entonces, dice que porque creemos, entonces hablamos, dice San Pablo. Es decir, porque creemos podemos dar testimonio. Sí. Tenemos que pausar, regresamos. Porque creemos. Regreso en Saboreando la Palabra, comentando las lecturas del domingo 10 del tiempo ordinario, ciclo B, con nuestro invitado, el diácono Martín Rosado. Gracias, Martín. Estábamos hablando de la segunda lectura, habíamos poquito nada más habíamos dicho de la segunda lectura, vamos a retomarlo de ahí para poder comentar el Evangelio, y este es el último segmento. Habíamos hablado de que Pablo dice que para hablar de Cristo es necesario creer en Él. Correcto. Esto es bien importante, es decir, si no nos fiamos de Él y hacemos el esfuerzo, aunque caigamos, por vivir en su voluntad, no tenemos nada que decir. Porque, vamos a explicarlo de otra manera, con palabras de San Juan. No conoce a Dios quien no lo ama. Y en la última cena de Juan, Cristo dice, si me aman, guardarán mi palabra. Por lo tanto, el que no guarda su palabra no conoce a Dios, no conoce a Cristo. Y no tiene nada que decir. Y creo también, Padre, que uno también se tiene que conocer uno mismo y reconocer uno mismo cuando comete pecado. Decir, sí, mira, Señor, claro. hay pecado. Claro. En esa sinceridad con Dios, ahí es donde podemos quizás vencer eso que reconocer que Dios es. Es que forma parte de el amor a Dios y el luchar por cumplir su palabra, van de la mano, y el dejarme amar por Él. Es decir, porque yo puedo cumplir su palabra cuando me dejo amar por Él, cuando dejo que Él en mí me ayude y viva en mí y me permita, me dé la capacidad que yo no tengo naturalmente, me la dé sobrenatural para vivir en su palabra, cumplir la voluntad de Dios. Bueno, entonces eso implica lo que estamos diciendo, ya no da tiempo a redondear esta idea porque quiero hablar del Evangelio, pero que los sufrimientos y las contrariedades forman parte de la vida. Hoy en día que está de moda esto de pare de sufrir. Sí, pare de sufrir. Bueno, pare de sufrir es lo mismo que decir condénese. Porque si Jesucristo, siendo hijo, con todo y ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, dice la carta a los Hebreos, pues pretender yo no sufrir es lo mismo que decir no me quiero salvar. Correcto. Estoy dispuesto a condenarme porque no quiero sufrir. Porque si el hijo, con todo y ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y la obediencia en la voluntad de Dios es camino para la salvación, pues pare de sufrir, deje de obedecer y condénese. No, y a ofrecer ese sufrimiento, ofrecerlo por la remisión de nuestros pecados. Ahí es donde está la clave. Hay miles de maneras de dejar que Cristo redima mi sufrimiento personal, le dé valor, le dé significado, le dé un valor incluso de eternidad, que es lo que tiene, cuando es un sufrimiento que no me lo busqué yo por ser un tonto, sino que es fruto de yo vivir en la voluntad de Dios. ¿Cómo le pasó a Jesucristo? Jesucristo no tiene sufrimiento fruto de su pecado, del pecado de los demás sí, pero del suyo no, porque no tiene pecado, sino fruto de vivir la voluntad del Padre. Correcto. Y entonces ese sufrimiento, pues obviamente tiene un valor de eternidad, ha quedado asumido en la eternidad a partir de la resurrección de Jesucristo, del misterio pascual. Bueno, vamos a pasar al Evangelio, se nos acaba el tiempo. En el Evangelio nos encontramos con una estampa del Evangelio de San Marcos.
que es el que leemos en este ciclo B. Recuerden que estamos en el ciclo B, vamos a estar leyendo Marcos. Van a haber algunas pausas donde a lo mejor se introducen unos evangelios de Juan. De hecho, el pan de vida, el capítulo 6 va a estar introducido, pero de momento vamos a seguir leyendo Marcos. Y básicamente el pasaje de hoy es un pasaje que a algunos le puede sonar extraño. Aparece Jesús, que ha estado predicando, ha estado con los discípulos y la cosa ha sido tan intensa y ha estado tan brutal que vienen sus parientes a buscarlo. Pues dice, este tipo se tostó, ¿sí? Como decimos aquí, se tostó. Vamos a rescatarlo porque lo perdemos. Sí. Porque ellos no entendían esa entrega absoluta de Cristo al reino y a los asuntos de su Padre, que ya se nos anticipó en Lucas con el niño perdido ya en el templo. Esa estampa ya nos va dando una idea de qué es lo que viene. Pero esta gente no lo entiende. Entonces, bueno, este es el primer, diríamos, la primera subescena del relato evangélico de hoy. Después vienen los que dicen, este expulsa a los demonios con el poder de los demonios. Bueno, vamos, esto es como lo que decíamos ahorita, del que dice, yo hago lo que me da la gana y lo que yo hago está bien. Bueno, a ver, que para los tontos eso está bien, pero en fin. Así como tú vas a expulsar a los demonios con el poder de los demonios, entonces Cristo con toda una paciencia infinita y un amor misericordioso, pero chico, ¿cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Pero un reino dividido no echa para adelante, eso no puede ser. ¿Cómo Satanás va? Bueno, entonces le explica todo el asunto. Bueno, es decir, nada, son calumnias. Porque no me da la gana de reconocer que Dios tiene poder y que Dios siempre obra el bien. Y como no me da la gana, pues yo digo que no es Dios. Entonces ahí entramos en el famoso pecado contra el Espíritu Santo, que Cristo dice, eso no tendrá perdón. ¿Por qué no tiene perdón? Si Dios puede perdonar cualquier pecado. Porque no puede perdonar ese pecado, porque ese pecado se hace inmune al perdón de Dios. No es que Dios no lo pueda perdonar, es que yo no reconozco que Dios pueda perdonar porque le atribuyo la acción de Dios, la acción buena de Dios, se la atribuyo, bueno, en este caso a Satanás. Imagínate tú. Entonces, ¿a dónde voy a ir a buscar el perdón si le estoy atribuyendo el bien al mal? Sí, sacamos el Espíritu Santo del lugar. Bueno, claro, le di una patada al Espíritu Santo y lo saqué, y entonces, pues no hay perdón. No porque el Espíritu no pueda, sino porque yo no me dejo. Yo no me dejo, ¿verdad? Esa es la segunda subescena del Evangelio de hoy. Y luego al final entonces tenemos la famosa, la madre y los hermanos que vienen a buscarlo. La madre y los hermanos vienen a buscarlo y le dicen, él está predicando y le dicen, oye, que tu madre y tus hermanos están fuera y te mandan a buscar, te llaman. Sí. Y Jesús aprovecha para decir esa conocidísima frase, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son aquellos que cumplen su palabra. Eso, es decir, lo que hemos venido hablando, lo hemos dicho en no sé cuántos programas ya y lo vamos a volver a decir, lo hemos dicho en los segmentos anteriores y lo volveremos a repetir. Se entra a la familia de Dios no por estar bautizado, no por ir a misa, no por comulgar, sino por estar bautizado, ir a misa, comulgar, rezar y todo lo demás. Y además, que todo eso me sirva para yo poder vivir en la voluntad de Dios. Si todo eso no me sirve para vivir en la voluntad de Dios, sino que a lo mejor ya me tragué el anzuelo de que lo que yo haga está bien siempre porque Dios es amor, y ya me lavaron el cerebro y ya yo estoy peor que Adán y Eva, porque por lo menos Adán y Eva se escondieron porque se dieron cuenta que habían metido la pata y se escondieron, sabían que estaban mal. Pero hoy en día, no, yo estoy bien, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, yo estoy siempre bien. Yo puedo rezarle a Dios de mi casa. Sí. Soy católico, pero no voy a misa. Soy católico, pero creo en esto, creo en lo otro. Olvídate, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? ¿Cómo se entra a la familia de Dios? Cumpliendo la voluntad de Dios. No hay más nada. Bueno, dicho esto, vamos a ir concluyendo por hoy. Recordarles que todo el texto de los comentarios están escritos. En lo que basamos estos comentarios hablados está escrito y lo pueden descargar en el sitio web de la parroquia Cristo Redentor, pacrired.org. Vayan allí, descarguen el documento, se lo pueden leer a su conveniencia y ahí tienen la información, pacrired.org. Antes de terminar, quiero también agradecerle al diácono Martín su participación. Sí. Fascinante las lecturas de hoy. Gracias, gracias. Y a todos ustedes que nos siguen y que nos ven, gracias. Terminamos con la bendición.
El Señor esté con Con tu ustedes. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén.